Buenos días, soy la doctora Mónica Puntí y junto con la doctora Silvia Espinosa de la Universidad de Girona hemos realizado esta investigación titulada Revisión de la formación en habilidades comunicativas en los planes de estudio de medicina de Cataluña. Esta investigación parte de 3 trabajos final de grado de las graduadas María Salvatella y Andrea Chávez y Laura Vicente, todas nosotras en esta fotografía. Vamos a contextualizar primero de todo esta investigación. Es evidente que el coronavirus ha generado nuevos escenarios sociales y económicos, y estos nuevos escenarios se deben explicar a partir de una crisis sanitaria muy compleja. Si focalizamos en el terreno de la salud, estos nuevos escenarios están marcando nuevas rutinas de comunicación de malas noticias y también de acompañamiento de los familiares de los pacientes más graves. Por un lado, es evidente que la tecnología se ha puesto en el centro, ya que la tecnología conecta familias con enfermos aislados. Y por el otro lado, también los sanitarios cobran protagonismo en los medios de comunicación. El sistema sanitario ha estado muy tensionado a causa de la COVID-19 y también los propios sanitarios. Los profesionales de la sanidad, además, se adolecen de no tener una preparación suficiente para comunicar malas noticias. Y este es también un viejo motivo de estrés, en una coyuntura, como ya se ha comentado, que ha puesto de relieve la importancia de la comunicación. En este contexto surge la pregunta de investigación, que es cómo se forman los futuros médicos para saber comunicar de forma eficiente un mal diagnóstico a un paciente y a su familia. Y de esta pregunta surge también el objetivo principal de la investigación. El objetivo principal es averiguar cómo es la formación sobre comunicación que reciben los estudiantes de medicina. Se busca entender si es eficaz para el posterior ejercicio profesional. En esta investigación se presenta la prospección realizada en Cataluña. Es evidente que las facultades de medicina son centros de alta diversidad, ya que acostumbran a tener estudiantes de diferentes localizaciones, no necesariamente de su misma área de influencia. Y por ello su representatividad es extrapolable a otras zonas geográficas del país. Vamos a ver la metodología. En primer lugar, se ha realizado una revisión de la literatura existente, buscando publicaciones sobre protocolos médicos. La búsqueda se realizó a través de la base de datos de Ciencias Sociales Scopus y se realizó en un periodo de 20 años, desde 1999 a 2020. Se detectaron 29 publicaciones sobre el tema y se pudo elaborar las bases teóricas de la investigación. Hemos podido ver que hace ya 20 años algunos autores afirmaban que la formación de los médicos en habilidades comunicativas era casi nula. A día de hoy la situación continúa preocupando y se detecta un nuevo interés para revisar los paradigmas que aconsejan a los facultativos cómo afrontar la comunicación de un mal diagnóstico. Existe literatura médica sobre cómo proceder para comunicar una mala noticia, aunque gran parte de esta recoge y se basa en 3 protocolos médicos de la década de los años 90 del siglo pasado. A pesar de algunos intentos por actualizar estos protocolos usados para comunicar malas noticias, se ha encontrado que estos no difieren de los más antiguos. De hecho, en la revisión hecha por la graduada Laura Vicente, solo 3 protocolos de hospitales españoles tienen difusión pública actualmente y uno es muy reciente. Uno ha salido durante la pandemia y es el protocolo del Hospital 12 de Octubre de Madrid. La segunda técnica utilizada es la entrevista en profundidad, que se ha estimado imprescindible para la investigación. Se ha realizado a 12 profesionales representantes de las diferentes áreas sanitarias catalanas, de edades diferentes y distintas realidades territoriales. Son facultativos tanto de grandes ciudades como de áreas metropolitanas como de zonas rurales, y también representantes de las 4 provincias catalanas. La tercera técnica utilizada ha sido el análisis de contenido.
Se ha revisado los planes docentes de las facultades de medicina catalanas. El universo está compuesto por 8 universidades y la información para este análisis se ha recogido en unas fichas elaboradas ad hoc para esta investigación. Y finalmente, se ha utilizado el cuestionario cualitativo anónimo, que se ha aplicado a 8 estudiantes escogidos aleatoriamente. 8 estudiantes representantes de los 8 centros objeto de estudio. Esta técnica ha servido para poder obtener información detallada sobre la percepción que tienen estos estudiantes de su formación en habilidades comunicativas y se ha hecho durante el curso 2019-2020. Con esta técnica solo se buscaba una fotografía complementaria de los planes de estudio revisados. Vamos ya con los resultados de esta investigación. En primer lugar, se debe comentar los créditos asignados a estas asignaturas relacionadas con la comunicación. El análisis de contenido de los planes de estudio de las 8 universidades que enseñan medicina demostró que la mayoría de centros tiene una o más asignaturas vinculadas a la comunicación, pero que lo más normal es ofrecer una sola asignatura de este ámbito. Solo una universidad, la universidad privada UIC, es la única que no ofrece asignaturas de comunicación. Como se puede ver en el gráfico también, los datos que podemos ver es que las universidades más veteranas de Cataluña, la UAB y la UB, ofrecen mayor número de asignaturas. En el gráfico vemos cómo ofrecen 2 asignaturas. Además, se averigua que un 44% de la oferta corresponde a asignaturas obligatorias. Es decir, responden a competencias específicas del título, por lo que todos los estudiantes deben cursar estas asignaturas. Y normalmente se estudian en el segundo curso del grado. Solo en la UAB se ofrecen materias optativas de comunicación. Si contrastamos estos resultados con los cuestionarios cualitativos a los alumnos, vemos que la mitad de estos estudiantes se sienten preparados adecuadamente. Aunque, como hemos dicho, las asignaturas de comunicación normalmente tienen unos 6 créditos asignados y se dan una única vez durante los 6 años de la carrera. Vemos en el gráfico que se detecta una gran disparidad de créditos según dónde se curse la carrera. Un segundo resultado es por lo que respecta a la modalidad de evaluación. La evaluación, como vemos, es absolutamente dispar, aunque todas las facultades coinciden en una evaluación mediante examen teórico. Además, la oferta siempre se reduce a un solo semestre. Si volvemos a contrastar con los cuestionarios cualitativos contestados por los estudiantes, se observa un gran consenso en 2 temas. En primer lugar, todos han recibido clases teóricas sobre comunicación. Y en segundo lugar, hay consenso también en el hecho de que les hubiese gustado poder realizar un aprendizaje más práctico. El tercer resultado que queríamos destacar es por lo que respecta a los contenidos en comunicación en los planes de estudio. Los contenidos sobre comunicación se han jerarquizado según coincidencia en los planes de estudio. Como vemos, se abordan tanto desde una perspectiva comunicativa como también psicológica, ética o bioética. La tabla evidencia que la gestión de malas noticias no es el tema principal de los contenidos, sino el cuarto, y que se apuesta por empezar con una formación más generalista para posteriormente profundizar. Normalmente son materias que de manera general explican los principios de la comunicación y que engloban aspectos como comunicación verbal y comunicación no verbal, y también se ocupan de la relación médico-paciente y de cómo realizar la entrevista clínica. En ningún plan de estudio se halló evidencia alguna que relacionara la comunicación con las tecnologías que la hacen posible, ni tampoco con el desarrollo de competencias transversales, tales como alfabetización mediática e informacional. Tampoco hay asignaturas que giren en torno al media training, un aspecto que la COVID-19 ha puesto en primera línea informativa. Si miramos los resultados de las entrevistas a los facultativos, vemos que el 78% de ellos no ha recibido
en su aprendizaje universitario ninguna formación relativa a la comunicación de malas noticias. Por lo tanto, la formación en comunicación es bastante limitada. Y ahora vamos a ver las principales conclusiones. Los datos demuestran que se dedican pocos créditos al tema comunicativo, normalmente 6 en una carrera de 6 años. Los contenidos suelen ser teóricos y clásicos, y los protocolos se usan solamente cuando los estudiantes empiezan su periodo de residencia y a criterio de cada hospital. Ni las nuevas tecnologías, ni los conocimientos en comunicación de crisis, ni las competencias de media training se tienen en cuenta en la formación de los futuros médicos en Cataluña. Todas estas disciplinas son muy importantes en las relaciones públicas y también en la comunicación en general, y podían complementar los estudios de los futuros médicos en Cataluña. Por lo tanto, la comunicación digital no se contempla, ni en los protocolos estudiados, ni en los planes de estudio de las facultades. La poca formación en comunicación es una demanda que se detecta entre los profesionales en activo, tal como se ha visto en las entrevistas. Su experiencia suple la necesidad, pero son conscientes del desfase entre lo que se propone en las instituciones médicas actuales para comunicarse y el ritmo comunicativo de los ciudadanos españoles, usuarios de estas instituciones sanitarias. La pandemia de la COVID-19 ha manifestado, como ya se ha dicho, la importancia de saber comunicar malas noticias a los familiares y a los pacientes, especialmente en las épocas de confinamiento. Para concluir, importante destacar que se propone continuar con esta línea de investigación a partir de las necesidades reales de los hospitales y focalizando en la percepción de los pacientes y familiares afectados por la COVID-19. Muchas gracias por su atención.